termosensible tonificado. Sasuke, por fin, sí, luego de miles de comentarios de spam. ¿Cuándo la evolución de Sasuke? ¿Cuándo la evolución de Lemos? Aquí está, por fin. Para los que no lo saben, esta evolución está dividida en 4 partes de esta misma longitud, más o menos. Y la voy a subir todas, o cada una de ellas mejor, cada sábado de diciembre. Y si se preguntan por qué tantas, por qué tan larga esta evolución, es porque primero es un Uchiha, segundo es el protagonista de este manga y son 700 capítulos, creo que es normal. También, como sabrán, una de las primeras evoluciones que yo hice fue la de Naruto, y a comparación es súper corta. Pero obviamente yo estaba empezando el canal y todo eso, así que tarde o temprano la voy a hacer otra vez. Todavía no, pero más adelante. Pero bueno, Sasuke. Y miren, basándome en lo que he trabajado, esta primera parte es bastante emocional. Por lo menos de todas las partes, creo que es la única que tiene este tipo de tonalidad, porque la demás es un desmadre, man. Todas las demás partes de esta evolución son un desmadre como este personaje. Del resto, si estás contento porque por fin subí la evolución de Sasuke, porfa regálame un me gusta acá abajo, y si estás viendo este video y no estás suscrito, por el amor de Dios, por favor, es solo un clic y eso me ayuda muchísimo. Pero bueno, listo, let's go, Sasuke. ¿Qué tal, adultosidad? Y esta es la evolución de Sasuke, parte 1. Sasuke era un pequeño niño nacido en Konoha, bajo el clan más respetable, honorable, increíble, poderoso y afamado de la historia ninja, el grandioso Clan Senju. Ah, no, era Uchiha. Sus padres fueron Fugaku, el líder del clan, y Mikoto, la esposa del líder, supongo. Ya saben cómo son las cosas con las mujeres en este manga. Aunque el nombre de Sasuke se lo puso su madre, en honor a un ninja de Konoha muy famoso, llamado Sasuke Sarutobi. Ya por ahí empezamos mal. ¿Cómo le vas a poner adrede el nombre de un Sarutobi a tu hijo? ¡Está loca! Eso explica todo. Tenía que ser una Uchiha. Hasta cierto punto, Sasuke tuvo una infancia relativamente tranquila. Sin embargo, su felicidad sería arrebatada por la persona que era la fuente de esta, su hermano Itachi. Sasuke quería muchísimo a su hermano. Cada vez que veía la oportunidad trataba de pasar tiempo con él. De cierta forma era su mejor amigo y también su ídolo. Por ende, trataba de ser como él lo más que podía. Incluso desde muy pequeño, intentaba colarse en las misiones de Itachi y sus entrenamientos, como una vez donde se fueron de cacería juntos, o como cuando terminó lastimado mientras Itachi mejoraba sus habilidades con las armas. Francamente tenían una relación muy bonita, porque Itachi también lo veía como lo más importante para él. Por ende, todos esos sentimientos que tenía Sasuke fueron recíprocos con su hermano mayor. Lo único que no era recíproco era la cooperación de los entrenamientos. Sasuke siempre le pedía a Itachi que lo entrenase, pero él se negaba y procedía a darle un pequeño toque en la frente, que para Itachi esta era la máxima demostración de amor posible. Un gesto bastante raro, pero ¿quién va a cuestionar las acciones del mangaka que a los 7 años pensaba como Hokage? Pero bueno, todo parecía un cuento de hadas. Sin embargo, había un solo problema: su clan. Lo he dicho muchas veces, pero tengo que reiterarlo. Los Uchihas son unos enfermos. Recuerdo en foros que había gente que decía: ay, si pudiese vivir en algún mundo de anime, viviría en el de Naruto y sería un Uchiha. ¿Cómo van a decir eso? ¿Qué? ¿Quieren que a su hermano un día les arranque los ojos mientras están tomando la siesta o qué? ¿Están locos? Ya vamos a hablar bien de esto, pero para poder entender y entrar en contexto con todos los sucesos que se avecinarían, primero debemos empezar por un personaje que influyó directa e indirectamente en la vida de Sasuke, el líder Uchiha, quien también era su padre. Fugaku. Uno de sus hijos, Itachi, era un verdadero prodigio. No un prodigio de, ay, míralo con sus ojitos, le copió la técnica a Lee Kakashi. No, Itachi era casi la cúspide de los Uchihas. En cuestión de registros con relación a logros y edad, solamente era superado por otro Uchiha llamado Shisui. Del resto, nadie. Por ende, Fugaku se sentía orgulloso, ya que en su núcleo familiar estaba dicho niño con tanto talento. Pero con Sasuke era diferente. Fugaku, al tener Itachi en comparación, pensaba que Sasuke no tenía talento. Lo veía como otro niño cualquiera. Por ende, Sasuke estuvo una buena parte de su infancia bajo la sombra de su hermano y sin tener ni la atención ni la aprobación de su papá.
Que esto es algo que no entiendo. Claramente Itachi era un monstruo, pero Sasuke cuando ingresa a la academia tenía las mejores notas de su clase en todo. Ciertamente no logró los puntajes de Itachi, pero Sasuke de su generación era el mejor en puntaje. Exactamente que quería Fugaku. 2 Itachis, ¿para qué? Esto no está tácito en el manga, pero supongamos que Fugaku quería que el sucesor al liderato del clan estuviese en su núcleo familiar, cosa que tiene sentido por lo obstinado que era con que Itachi se vinculara al alto mando de los Uchiha. Al final, solo uno de los dos puede ser líder del clan. Además, los dos no estaban demasiado alejados en edad. Por ende, si los dos eran igualitos, al final se iban a pelear por el trono. ¿Acaso eso no iba a dificultar más las cosas para los Uchihas, Fugaku? Y si no era esto de su sucesor, ¿entonces qué? ¿Para satisfacer tu ego de que tenías 2 Itachis? Nada, simio asqueroso. Sasuke es el mejor de su generación. El pobre no solamente se tuvo que aguantar durante toda su vida ser comparado con Itachi. Vas a venir tú también que eres su papá a hacerle algo peor porque sí, porque eres un idiota. Nah. Lo lamento, pero no entiendo la lógica de Fugaku. Y me desespera cuando un padre es mala gente con sus hijos sin motivo, solo porque sí, porque es un Hiruzen. La presión de su padre y la de los otros miembros del clan, quienes lo estaban comparando constantemente con Itachi, forzaron a Sasuke desde muy niño a tomar decisiones, que en este caso fue entrenar solo. De su núcleo familiar, Mikoto, su madre, era la única que lo ayudaba y le quitaba el peso de sus hombros, animándolo y diciéndole que no tiene que ser como Itachi, que ella lo admira y lo ama por quien es, su pequeño Sasuke. Itachi, a pesar de que lo amaba con toda su alma, no lo ayudaba porque, debido a sus habilidades, estaba en una altísima demanda por Konoha y por el clan. Y otro dato que ya vamos a eso. Y Fugaku no lo hacía porque era un hijo de... De hecho, si Mikoto no intervenía y le decía a su esposo que se calme y que confiara en Sasuke, el pobre lo hubiese pasado peor. Que les recuerdo, este niño se sentía así y era el mejor en puntaje de su generación. Imagínense eso, man, Uchiha. No, man, no, mucho Uchiha junto, man, me va a dar algo. Pero bueno, ocurriría un suceso que cambiaría todo. La muerte del mejor amigo de Itachi, Shisui. Shisui, que como dije, en términos de edad era la cúspide del talento del clan Uchiha, había perdido la vida. Y antes de que me digan, Dai, si era tan buena, ¿por qué se murió? nah, pues le hicieron un guionazo con células de Hashirama, ¿qué más quieren? Así cualquiera. Curiosamente, luego de que se confirmó su fallecimiento, Itachi aparece y tiene un Mangekyo. Debido a que Itachi cada vez estaba más alejado del clan, que como sabemos, era porque actuaba como un doble agente para evitar el golpe de estado que quería hacer Fugaku, y como de repente aparece con un Mangekyo, el clan empezó a acusar a Itachi que asesinó a Shisui. Cosa que claramente no fue así, pero en un momento. No es por nada, pero si se desaparecen unas galletas y de repente sale Itachi de la cocina con la cara llena de galletas y el estómago lleno, miren, yo no sé, pero yo sospecho. Sasuke se entera de esto y no sabe cómo procesar la información, cosa que es lógica porque, como dije, Itachi era su ídolo, su todo. En su mente no cabe cómo es que su amado hermano asesinó a su mejor amigo. Pasan varios días con esta sospecha, hasta que otros miembros del clan Uchiha vinieron a increpar a Itachi a su casa. Itachi se da cuenta de que Sasuke lo está mirando desde la sala y decide ir afuera. Los tipos, en resumen, vinieron a decirle asesino y a cobrar venganza. Pero como Itachi era inocente y ya estaba hasta las pelotas de las tonterías del clan, que si me preguntan yo también, no lo dudó 2 veces y en un par de segundos los molió a golpes. A pesar de que los otros eran usuarios del Sharingan, Itachi se los pasó por donde se le salieron las galletas que se comió. Sin embargo, Itachi tenía una increíble ira acumulada, debido a que la muerte de Shisui indirectamente es culpa de su clan. Por ende, Itachi decide asesinarlos en pleno patio de su casa. Pero antes de hacerlo, Sasuke salió a la puerta a ver qué pasaba. Itachi, cuando lo ve, se traga toda la ira que tenía acumulada y de hecho le pide disculpas a estos tipos. Los sujetos se van e Itachi le sonríe a Sasuke, cosa que tranquiliza muchísimo al pequeño. Sin embargo, a pesar de su buena actuación, que miren, Itachi merece un Oscar por lo menos, este fue el punto de inflexión que hizo que Itachi se decidiera y tomase una decisión que cambiaría la vida de su hermano y de toda la aldea para siempre. Pero aquí hay algo importante que debo destacar: la relación de Sasuke e Itachi. Como comenté antes, Itachi no ayudaba a Sasuke en sus entrenamientos porque siempre estaba ocupado. Sin embargo, tenía otro motivo. Él sabía perfectamente que su querido hermano estaba bajo su sombra. Un día Sasuke se coló en uno de sus entrenamientos y terminó lastimado. Cuando llegan a la casa, Sasuke le cuenta lo que pasa con su papá
y cómo se siente. Itachi le dice que sí, que lo entiende, que él será un obstáculo que debe superar, pero que sin importar las habilidades ninjas, sin importar lo que piense el clan y sin importar lo que piense su padre, él va a ser siempre su querido hermanito. Itachi no lo entrenaba porque entendía que lo mejor para Sasuke era buscar su propio camino, y le doy toda la razón. El análisis de que Fugaku era un menso era para esto. Itachi sabía que su padre menospreciaba a Sasuke, pero él pensaba lo siguiente, que Sasuke es importante como es, y que su valor es justamente ese, porque es único, y esto nace en gran parte de su madre, debido a que Sasuke tiene unas notas altísimas en la academia, y aparte que su madre obviamente, Mikoto estaba segura de que Sasuke triunfaría a su modo, y que no necesitaba ser como su hermano para ser importante, porque tarde o temprano él encontraría su propio camino. Mikoto compartía este pensamiento constantemente con sus hijos y con su esposo, y de ahí es donde partió el raciocinio de Itachi. Itachi sabía que si dejaba que Sasuke siguiese sus pasos, en términos de entrenamiento, las comparaciones del clan y de su papá no iban a cesar. Por eso su hermano debía conseguir su propio camino, e Itachi se lo dice. Gracias a las palabras de Itachi, Sasuke ve las cosas de manera diferente. Todavía idolatra a su hermano mayor, pero sabe que debe conseguir la grandeza por su cuenta, y es este pensamiento de que no importa lo que diga, porque los dos siempre van a ser hermanos, lo que impulsa a Sasuke a seguir adelante, y los sucesos del clan le darían la razón a Itachi. Debido a lo ocurrido con Shisui y lo distante que se puso su hijo, Fugaku empezó a prestarle atención a Sasuke, hasta que un día decide enseñarle el Gokage no Jutsu, y le dice que espera que lo domine en un par de semanas. Sin embargo, Sasuke está más que motivado por las palabras de su hermano mayor, y se da cuenta que esta es su oportunidad, por lo que el niño entrena sin cesar y logra dominar la técnica en solo una semana. Dicho logro impresionó a su papá, y este le dice que está orgulloso de que sea su hijo. Aquí, por primera vez, Fugaku lo reconoce como su hijo. Sasuke logró la aprobación de su papá. Su felicidad estaba por los cielos porque eso era todo lo que él quería. Su único problema por esas fechas era ese, que su padre, por estar pendiente de Itachi, jamás le dirigió ni siquiera una mirada. Ahora es diferente, ya su padre lo ve como su hijo y de paso está orgulloso. Y todo esto es gracias al apoyo de su madre y sobre todo a las palabras de su querido hermano. Entre lo que se pudo, considero que Itachi hasta este punto de la historia fue un gran hermano para Sasuke porque supo entender lo que realmente necesitaba su hermanito, y el tiempo le dio la razón, porque ahora Sasuke por sí solo, sin seguir el camino de su ídolo, logró que el líder Uchiha lo reconociera como su hijo y estuviese orgulloso de él. Sasuke aquí por fin fue feliz. Sin embargo, Itachi, quien era la luz de su vida, pasaría a ser la oscuridad. Sasuke regresa tarde de la academia y al llegar al distrito Uchiha se da cuenta que no hay nadie. Las calles que usualmente eran frecuentadas por sus amigos y conocidos estaban vacías. Solo quedaban unas calles iluminadas por la luz de la luna, una luna que pronto se tornaría roja. Al adentrarse al distrito consigue a las personas que no veía antes, pero esta vez están en el suelo, son unos cadáveres, todos están muertos. Y las calles están llenas de sangre, la sangre de sus conocidos, vecinos, amigos, su clan. Al ver esta escena de muerte, el pobre niño aterrado se teme lo peor, por lo que empieza a correr hacia su casa con la esperanza de que su familia esté viva. El terror se apodera de su cuerpo al punto de que no tiene fuerzas ni para abrir la puerta, una puerta que todos los días abría sin problemas y que detrás de ella siempre había una sonrisa, la sonrisa de su madre. Al abrir la puerta, ve dos cadáveres más que están en la sala de su casa, eran sus padres. Su familia estaba ahí enfrente a él, pero estaba muerta y flotando en sangre. Sasuke aún no entiende qué está pasando, no entiende cómo es que una escena tan infernal está ocurriendo. Por fin había entablado un vínculo con su padre, y en la mañana, antes de irse a la academia, su mamá lo despidió con una sonrisa. Todo era normal, pero allí estaban los dos, muertos en la sala. El niño levanta un poco la mirada y se da cuenta que hay alguien de pie detrás de sus cadáveres. Era el asesino, y para agraviar su miseria, era su querido hermano, Itachi. Sasuke ni siquiera entiende qué está pasando, no logra entender qué hace su amado hermano atrás de sus padres muertos. Incluso, ni siquiera deduce que fue él. Entre gritos, Sasuke le dice todo lo que siente. Le dice a Itachi que algo terrible acaba de pasar y que sus padres fueron víctimas de ello. Sin embargo, antes de terminar de hablar, dos shuriken le pasan al lado de su rostro y se estrellan contra la puerta, y el que los lanzó fue su hermano mayor. Sasuke reacciona al ataque de Itachi y ahí es donde se teme lo peor. Empieza a entender que el que hizo esto fue su querido hermano. El niño le dice que qué ha hecho, que qué está pasando. Itachi, con una mirada de asesino, de la manera más fría como nunca lo había visto, le dice: pequeño hermano menor,
eres un tonto, me das lástima. Y antes de poder reaccionar a las palabras de Itachi, de repente empieza a tener visiones del mismísimo infierno. Itachi le había hecho un genjutsu. Debido a la técnica de su hermano, Sasuke experimenta una y otra vez la muerte de sus padres. Ve cómo Itachi los atraviesa con su espada y su sangre era derramada en la sala donde ellos solían pasar tiempo juntos. Por la naturaleza del Tsukiyomi, veía cómo su hermano, sin remordimientos y a sangre fría, asesinaba a su amada madre y a su padre con el que por fin logró tener un vínculo. Veía esta escena infernal una y otra vez. Para lo que Itachi fueron unos segundos, para Sasuke fueron horas y horas, repitiendo esta escena. Un verdadero tormento infernal. La técnica termina y Sasuke queda con su mente, espíritu y corazón completamente quebrados. Sin embargo, saca un poco de fuerzas y retoma la conciencia. Estando en el suelo desplomado, le pregunta a su hermano lo siguiente. E Itachi fríamente le dice que Sasuke le dice que por eso asesinaste a toda nuestra familia. Itachi le responde con un tranquilo era esencial. Con esa respuesta, Sasuke saca fuerzas y corre hacia Itachi gritando desesperadamente. Sin embargo, al acercarse recibe un golpe de lleno en el estómago. Esto lo hace su hermano y nuevamente cae desplomado, esta vez al frente del cadáver de sus padres. Con la mente quebrada, Sasuke entra en pánico y sale corriendo de la habitación, aterrado, corriendo a través de las calles llenas de cadáveres. Sin embargo, mientras corría desesperadamente, Itachi se le aparece al frente. Sasuke le roga por piedad, le roga que por favor no lo mate, que no quiere morir. Itachi le dice que él no vale la pena ni siquiera para matarlo. Su valor es tan bajo que no merece la pena ni acabar con su vida. Y le dice que si quiere vengarse, que mejor corra y corra, que se aferre a su triste vida, que lo odie con todo su ser. Y cuando tenga los mismos ojos que él posee, que ahí vaya a buscarlo. Sasuke ya no puede más. Con esas últimas palabras, cae desmayado. Al despertar al día siguiente, amanece en una habitación que no es la de su hogar, rodeado de ninjas de Konoha, y ahí se entera de que no era un sueño. Todo su clan ha sido masacrado por su querido hermano mayor. Itachi era el centro, la luz, el pilar de la vida de Sasuke. Desde pequeño siempre lo vio como su ídolo, como su mejor amigo. Su hermano fue el que lo guió, el que le dio las palabras de aliento para poder conseguir su propio camino. Sin embargo, todo esto se derrumbó. Terminó siendo un asesino, alguien que le mintió y lo utilizó durante toda su vida. Aquel que mató a su madre, la cual desde siempre le había dado su amor y apoyo incondicional. A su padre, el cual por fin lo había aceptado. Incluso, con esta perspectiva, entiende que Itachi de verdad fue el que asesinó a su mejor amigo, Shisui, y por supuesto, el que asesinó a todo su clan. Sasuke, con su espíritu destrozado, va al distrito Uchiha. Y este estaba clausurado y vigilado porque todo lo que él amaba ahora no era más que un cementerio. Las últimas palabras de su hermano retumban en su mente. Por eso y por todo lo que le arrebató, ahora Sasuke tiene una meta. No importa el método, pero va a asesinar a su hermano con sus propias manos. Sasuke sigue con su vida y ahora su actitud obviamente es completamente diferente. Antes de todo esto, Sasuke era alguien muy alegre, abierto y receptivo. Ahora es frío y cerrado. Sasuke aquí siente que su caso es único. Siente que entre tantos niños sonrientes, él es el único que está solo y que no tiene un hogar a donde ir. Sin embargo, en la academia hay otro niño que parece que también siempre está solo. No solo eso, sino que de una u otra forma, ya sean exámenes o ejercicios, dicho niño siempre se cruza en su camino. Ese niño era Naruto Uzumaki. Sabes que obviamente estaba cerrado a todo, pero por alguna razón, ese niño, ese perdedor de la academia, siempre terminaba en su camino. De cierta manera, cuando veía que él también estaba solo en la aldea, lo consideraba un amigo porque compartía lo mismo que él. Por ende, sentía que no estaba solo. Su nueva personalidad le impedía comunicarlo, pero para él, ese niño era su único amigo. Pero bueno, luego de tanta tristeza, de tanta melancolía y de todos los gritos de las niñas de la academia que llamamos a eso, empieza la saga del emo vengador. No, todavía no es el Sasuke, el emo sensible tonificado que todos detestamos, digo que todos conocemos. Todavía es Sasuke. Sasuke se graduó de la academia y forma equipo con la que le montan cachos, el medio Uchiha y el perdedor ese que aunque lo odio lo quiere en secretito, el Jesus. La escuela decidió que para balancear las cosas tenía que poner al peor de la clase con el mejor, así que por cosas del destino, el gritón ese pasó a ser parte de su equipo. Sin embargo, el rubio no estaba muy de acuerdo, diciendo que ¿cómo van a poner al gran Naruto Uzumaki, que será Hokage, con ese patán que se cree un papucho, que
Bueno, sí lo es porque hasta Shikamaru le hace porra. Solo mira, ya vamos a hablar de eso. Sasuke responde que es al revés. ¿Cómo lo van a poner a él con ese perdedor? Al Jesus no le agrada nada ese comentario y no duden en increparlo. Bastante cerquita, por cierto. Tan cerquita que el personaje de relleno número 69 sin querer lo empuja y los dos terminan dándose un besote con lengüita en plena clase. Todos los presentes lo vieron, sobre todo las niñas que no sabían si llorar o gritar o lanzarse por la ventana. Se ve que no les gusta el yaoi, Especialmente una de ellas, su compañera de equipo, Sakura, que más adelante también hablaremos de esto. Empieza la travesía del equipo con su primera misión, pasar la prueba de su líder. El líder de su equipo era Kakashi, un ninja conocido por reprobar a todos sus estudiantes. De hecho, Kakashi desde que fue asignado como profesor, no había aceptado a ninguno. El medio Uchiha les pone una prueba y les dice que si logran quitarle el cascabel, entonces los acepta, pero si no, los va a mandar otra vez a la academia. Pues nada, los tres salen a esconderse para idear una estrategia, y por los tres me refiero a Sakura y Sasuke, porque Naruto se queda y lo ataca directamente como un menso, sin éxito obviamente. Sasuke se harta y decide tomar cartas en el asunto, por lo que él solo ataca a Kakashi, y ahí demuestra el por qué era el mejor de su generación. De hecho, hasta le tocó los dos cascabeles a Kakashi. Man, si son mal pensados, me refiero a los dos cascabeles del examen, no los dos que tiene dentro de su pantalón. El examen avanza y Naruto termina atado, y Kakashi les dice que no pueden ayudar a Naruto porque este se comió la luz que estaba en rojo, y que si lo hacen estarán reprobados. Y hablando de comer, ya era hora del almuerzo, por ende Sakura y Sasuke sacan sus respectivos almuerzos, y el pobre Naruto ahí atado muerto de hambre. La Sakura esa no lo piensa dos veces, y dice que ¿quién le manda a ser tan menso? Decide comer sin darle nada a Naruto. Sin embargo, Sasuke se pone a analizar y se da cuenta que no va a poder derrotar a Kakashi solo. Necesita de su equipo para al menos tener una oportunidad, y debe graduarse rápido porque necesita hacerse fuerte. Por ende, decide darle su almuerzo a Naruto porque si él no come no estará en buenas condiciones, y su única posibilidad era esa, lograr la misión con sus compañeros. Eso es lo que dice. En retrospectiva también lo hace porque ese niño con el que siempre se pelea era su único amigo y lo quería mucho. Este tipo cree que puede venir acá a hacerse el machote, que no sabe que ya yo me leí todo su manga. Naruto, lleno de felicidad y conmovido por el gesto de Sasuke, empieza a comer y de repente les aparece Kakashi al frente. El tipo se arma un show ahí él solito y al final les dice que están aprobados y les explica que en el mundo ninja el que abandona una misión es una escoria, pero el que abandona a sus amigos es peor que eso. Esa frase me suena. Me pregunto quién se la habrá dicho. Pues nada, el equipo 7 aquí oficialmente queda formado. De hecho, tienen una reunión donde Kakashi les pregunta cuáles son sus metas. El Jesus responde que quiere ser Hokage y que todos en la aldea lo reconozcan. La que le montan cachos básicamente dice que quiere el amor de cierta persona. Que por cierto, esto no se ve en el anime, pero en el manga Sasuke de hecho se sonroja con las palabras de Sakura. Esto es importantísimo y lo vamos a hablar en esta evolución más adelante. Sasuke, cortando todo el ambiente, dice que no tiene muchas cosas, pero que sí tiene una meta clarísima. Quiere asesinar a cierta persona. Dicha persona no era otra que Itachi Uchiha. Con el equipo 7 formado y aprobado, el mejor Hokage de todos los tiempos, que lo halago para no escupirlo, les da su primera misión. Deben escoltar a Tazuna, un constructor de puentes al país de las olas. Una misión de bajo rango, pero que como sabemos, terminaría siendo rango S y además formaría parte de una de las mejores sagas de todo el manga de Naruto. Y así empieza la travesía de Sasuke como ninja de Konoha. Y esta fue la primera parte de la evolución de Sasuke. Si llegaste hasta acá, la verdad, eres un dios o una diosa, la verdad. Muchas gracias, eres lo máximo. Nos vemos el próximo sábado con la siguiente parte. Y nada, muchas gracias, ya les dejo con mi discursito de siempre. No te vayas todavía. Si te gustó este video, porfa suscríbete. Y si quieres, regálame un like. Eso me ayuda muchísimo. Y si quieres apoyarme aún más, puedes unirte a los VIP. Si le das al botón de unirse o al link que está en la descripción, verás más información. Podrás decidir los temas que hablaré, las series que veré y obviamente hablar conmigo directamente en el super stream privado mensual. Y estoy en Instagram, Facebook y Twitter. ¿Qué más? ¿Qué más? No, más nada, ya me voy. Muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, mil gracias. Nos vemos, hasta la próxima.